Bienvenidos a su programa Harpazo. Enviamos un saludo para todos nuestros amigos que nos están sintonizando, que nos miran también a través de Cable Más y también en Centro, Sudamérica y la Unión Americana de igual manera. Un saludo para el evangelista Marcos Sandoval, pero de igual manera hasta Sudamérica. Mandamos un saludo a nuestro hermano Freddy Vladimir, que comparte siempre nuestros programas y que está al pendiente. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro programa. En nuestro segmento anterior hablamos del capítulo 13 de Mateo. Hay tres escuelas en la interpretación de este pasaje del capítulo 13 de Mateo y estamos hablando de los misterios del reino de los cielos. Bueno, las tres escuelas son estas. La primera escuela son los que divorcian el pasaje de cualquier significado profético, relegando este pasaje del capítulo 13 de Mateo a lecciones morales o espirituales, por así decirlo, para los creyentes de hoy. Dentro de ese grupo se encuentran enclaustrados los teóricos de la teología del pacto, que son los post y amilenaristas. Bueno, el segundo grupo son los que limitan esta porción exclusivamente para Israel en el periodo de la Gran Tribulación. A estos pertenecen los grupos que se llaman ultradispensacionalistas. Y el tercer grupo son los que ven en este pasaje del capítulo 13 de Mateo un cuadro completo de las condiciones del desarrollo del reino, no de la iglesia solamente, sino del reino de los cielos durante la ausencia del rey. En este caso entran los dispensacionalistas y premilenialistas. Bueno, vamos a recordar, Mateo 13:11 es muy claro al declarar que este capítulo trata del misterio del reino de los cielos. Tanto Cristo, recuérdenlo, como su precursor Juan el Bautista, fueron rechazados y esto resultó en juicio para la nación de Israel, según los capítulos 11 al 20 y el 24 de Mateo. Pero también inicia una gran invitación que incluye a todas las naciones ya no judías, sino gentiles. Bueno, pese al testimonio del Espíritu Santo, recuerden, en sanidades y liberaciones, los representantes del pueblo decidieron ellos que los milagros que Cristo hacía en echar fuera a los demonios eran hechos en nombre de Belcebú, según ellos consideraban. Es la razón por la que Jesús hace una advertencia fuerte para los líderes que representaban a la nación de Israel y les dice que no tendría perdón ese rechazo ni en este siglo ni en el milenio, que es el siglo venidero, cuando estaría el rey presente físicamente. Y bueno, de ahí el capítulo 12 terminó con Israel en cuanto a testimonio y ahí en adelante se ampliaría el testimonio a todas las naciones gentiles. Y bueno, ya no se establecería una relación de conocer al rey por medio del nacimiento físico, sino ahora por medio de un nuevo nacimiento o el nacimiento espiritual. Pero viene la pregunta, ahora que Israel ha rechazado el reino que Cristo le ofreció, que predicó Juan el Bautista y los discípulos, ahora que el rey está ausente, con la ausencia del rey, ¿qué sucedería con el reino de Dios en el periodo cuando se ausente el rey debido a ese rechazo? Es inimaginable que debería de ser abandonado. Este capítulo 13 lo que habla es, detalla los eventos que sucederán durante el tiempo del rechazamiento del Mesías hasta que sea recibido de nuevo por su pueblo en su segunda venida. Este es lo que se llama el tema del misterio del reino. ¿De qué se trata el misterio del reino de los cielos? Bueno, el misterio del reino de los cielos no consistía o no era que Dios establecería un reino sobre la tierra. Eso no era un misterio. Al contrario, esto fue enseñado claramente, como lo vimos en los pactos y por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Tampoco manifestaría su soberanía sobre la descendencia de David para reinar sería un misterio. No, todos sabían que el Mesías, cuando venga, iba a reinar sobre Israel. Tampoco era un misterio que los gentiles serían incluidos en el reino, porque hay claramente pasajes bíblicos donde se incluye a los gentiles en ese reino también. ¿Cuál es el misterio? Voy a presentarles una imagen que va a mostrarnos el telescopio profético de los profetas del Antiguo Testamento. Podemos mirar a través de esta imagen que los profetas miraron, pero miraron solamente la primera montaña que representa la primera venida de Cristo,
mas no miraron la segunda montaña en la profecía que representa la segunda venida. Entre ambas montañas está lo que se llama el presente siglo o el misterio del reino de los cielos. Esto es algo muy interesante porque la profecía precisamente se refiere a misterio, a algo que no era entendido claramente en el Antiguo Testamento. Así que el profeta logró ver la primera montaña, mas no alcanzó a ver la segunda montaña, ni mucho menos lo que había en el espacio entre la primera y la segunda montaña. Y eso es lo que se llama el misterio, algo que no alcanzó a comprender en su totalidad o a mirar el profeta del Antiguo Testamento. Es algo muy interesante. Entonces, el misterio, ¿en qué consistía? El misterio consistía en el hecho de que cuando el rey de este reino de los cielos fuese presentado, sería automáticamente rechazado y se establecería una edad entre su rechazamiento y su aceptación en su segunda venida como Mesías. El reino en su forma de misterio se refiere al tiempo en que el rey está ausente, el tiempo entre la primera y la segunda venida. Y entonces vamos a ampliar más el tema que en el Nuevo Testamento se encuentra la revelación de la venida dual. Es algo muy interesante. Entonces, en medio de las dos venidas es lo que se habla el misterio del reino de los cielos, el presente siglo, los últimos días. Es el misterio de el ya, entre el ya y el todavía no. Este periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida se le conoce como el misterio del reino de los cielos. ¿En qué consiste? En el tiempo en que el rey de este reino se encuentra ausente. El misterio era, ¿qué sucederá con este reino mientras el rey está ausente? Bueno, pues amigos, continuaremos en nuestro próximo segmento hablando más acerca del misterio del reino de los cielos y nos vamos a un corte y regresamos. Amigos, continuamos con nuestro estudio. Estamos hablando del misterio del reino de los cielos. El misterio del reino de los cielos entonces se describe las condiciones que van a prevalecer sobre la tierra en tanto el rey está ausente. Se le conoce como un periodo intermedio entre la primera y la segunda venida del Mesías, lo cual no fue revelado claramente en el Antiguo Testamento ni estaba clarificado en el concepto de los contemporáneos de Cristo. Por esa razón, él tenía que explicar qué iba a suceder en ese periodo en el que el rey se encontraba ausente. Estos misterios del reino claramente se refieren a cosas que no habían sido reveladas hasta entonces y está definitivamente limitado en cuanto a tiempo y se manifiesta en la esfera de la manifestación del presente siglo, como bien lo hemos expresado en las gráficas anteriores. Este periodo no es igual al reino milenario, porque el reino milenario viene con la segunda venida del Mesías, la cual fue anunciado claramente en el Antiguo Testamento, su venida, mas no en el concepto de su segunda venida. Y es en eso que consiste el misterio del reino, un tiempo y un programa introducido que no fue revelado claramente en el Antiguo Testamento. Tampoco es lo mismo que el reino espiritual, ni se puede limitar a la iglesia, pues en este sentido, en el reino hay individuos salvos y no salvos, no así en la iglesia. En el reino, según el concepto del capítulo 13 de Mateo, existe trigo, existe cizaña, peces buenos y peces malos. Entonces el reino incluye más que la iglesia aún. No solamente se trata de los salvos. Menos aún no se refiere al reino eterno, pues estos misterios están concretizados para el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida, lo cual queremos dejar bien claro. Vamos a ver entonces a través de esta gráfica cuál es el sentido del reino de los cielos, el misterio, cuándo comienza y cuándo termina. Según la Escritura, cuando dice el reino de los cielos es semejante a, lo cual aparece en todas las parábolas, a excepción de la primera, de todo este capítulo 13. El reino de los cielos es semejante a, en un tiempo presente, establece el límite
En otras palabras, podría parafrasearse de esta manera: el reino de los cielos está tomando la siguiente forma. Esa es la expresión. En el tiempo en el que el Señor está narrando esas parábolas, está diciendo: a partir de ahora, el reino de los cielos está tomando esta forma. Cuando se habla, por ejemplo, de la parábola de las 10 vírgenes, se habla en tiempo futuro. El reino de los cielos será semejante. Y allá la expresión es futura. Pero en este caso, en el capítulo 13, dice: el reino de los cielos es semejante. Entonces, algo muy interesante, está asumiendo el reino de los cielos la forma descrita en las parábolas del capítulo 13. ¿Por qué? Porque se introduce un misterio. Y el Señor está explicando lo que va a suceder con su reino durante su ausencia. En el tiempo en que Él asciende, ¿qué va a pasar con su reino? Entonces, Él está definiendo el tiempo en el que Cristo narró las parábolas. Ahí comienza el misterio del reino de los cielos. Y cuando concluye, según Mateo capítulo 13 al 39, dice: cuando venga el fin del siglo. Y utiliza un término que se llama fin del siglo. Fin del siglo es el tiempo en que vendrá con gran poder y gloria en su segunda venida. De tal manera que el fin del siglo culmina el misterio del reino de los cielos. Está expresando en toda esta gráfica el tiempo en que Cristo narró las parábolas hasta su segunda venida. Todo ese periodo de tiempo se le llama el misterio del reino de los cielos, que consiste en que el rey no está presente en forma física. Con su llegada, con su regreso, Él va a establecer su reino. Bueno, se establecerá en una edad entre el rechazamiento y su cumplimiento de los propósitos de Dios en su segunda venida. Entonces, aquí en esta gráfica que tenemos ante nosotros, podemos encontrar 3 acontecimientos muy interesantes. Según Amós 9 al 11, en su pasaje paralelo de Hechos 15, 14 al 18, se dice que se establecerá entre su rechazamiento y el cumplimiento final de sus propósitos con su segunda venida 3 cosas. Primero, el reconocimiento de la iglesia. Segundo, el retorno de Cristo a la tierra. Y en tercero, el restablecimiento del reino davídico. ¿Qué significa esto? Bueno, que primeramente la iglesia tiene que ser salvada durante este periodo, pero después a eso vendría el Señor en su segunda venida, y posteriormente, después de su segunda venida, solo después de su segunda venida, se establecería el reino davídico, como se enseñó en los pactos y como lo describieron los profetas. Entonces, entre estos está el tiempo del fin en que Cristo narró las parábolas hasta el fin del siglo. Todo ese periodo se llama el misterio del reino de los cielos. Bueno, desde luego que cuando alguien se somete hoy a la autoridad de Dios, entra en ese reino, llega a ser hijo del reino y forma parte del pueblo de Dios. Pero la gran pregunta, ¿es la iglesia el reino de Dios? Bueno, el reino crea la iglesia y ella predica el evangelio del reino. Ella es instrumento y también es custodia del reino. El reino es la esfera de la salvación y la iglesia es la esfera de dicho reino, la esfera de la comunión. Pero aunque están ligadas, la iglesia y el reino no son lo mismo. El reino es un concepto más amplio que estuvo estableciéndose sobre la tierra mucho antes que la iglesia existiera. Incluso antes que Israel, que es parte de ese reino, fuera establecido como nación, ya el reino de Dios existía en la eternidad y seguirá existiendo en el concepto llamado el reino eterno. Bueno, pues amigos, estamos explicando acerca del misterio del reino de los cielos y estamos en este interesante tema. No se pierdan nuestro próximo segmento. Vamos a hablar acerca de las diferencias entre la iglesia y el reino y qué papel juega la iglesia en el reino de los cielos. Vamos a un corte y cuando regresemos continuamos con ese interesante y apasionante tema del reino de Dios.
Amigos, estamos en este interesante tema acerca del reino de Dios y especialmente en el aspecto de el misterio del reino de los cielos, que se trata del periodo de tiempo en el que el rey no está físicamente presente en el reino. Entonces, algo muy interesante entre este periodo de la primera y la segunda venida, que se llama el periodo del siglo presente. Estamos hablando del reino de los cielos, que es un tema por más profundo y que no podemos agotar en un solo capítulo. Bueno, pero vamos a hablar de las diferencias entre el reino de Dios y la iglesia, porque es ahí donde el punto donde los grupos se confunden y no logran distinguir qué diferencia hay entre la iglesia y el reino. Bueno, entender que están relacionados, pero existe una distinción entre ambos, porque el reino de Dios se refiere a la soberanía de Dios. La iglesia representa la fraternidad de personas hechas un pueblo bajo esa misma soberanía. El reino, por así decirlo, abarca todo. La iglesia es parte del reino, al igual que lo es Israel. El reino adquiere distintos aspectos en diferentes tiempos. La iglesia es el aspecto presente del reino en su forma de misterio. Por tanto, aunque la iglesia es el reino de los cielos, no constituye la totalidad del reino de los cielos. El reino crea la iglesia. La iglesia, sin embargo, predica el evangelio del reino. El reino connota súbditos, no precisamente hijos, sino súbditos, aun cuando esos súbditos no hayan nacido de nuevo. La iglesia connota hijos, netamente hijos, por lo tanto, nacidos de nuevo y nacidos del Espíritu. El reino, sin embargo, es la esfera general de la salvación. La iglesia es la esfera de la comunión. El reino desciende del cielo, en tanto la iglesia sube de la tierra. Es algo muy interesante en este concepto de que el reino viene cuando la iglesia va a ascender. El reino, se predica el evangelio del reino en el reino. En la iglesia no se predica el evangelio de la iglesia, sino que se predica el evangelio como tal. El reino tiene Mesías por rey. La iglesia tiene a Cristo por esposo y cabeza. Es una grande diferencia. El reino, Cristo no dijo edificaré mi reino. En la iglesia Cristo dijo edificaré mi iglesia. El reino, oramos, vénganos a nosotros tu reino, pero no podemos orar venga la iglesia, sino oramos ven Señor Jesús. El reino tendrá perfecto cumplimiento en la tierra con bendiciones netamente terrenales, aunque incluya las espirituales. La iglesia recibe bendiciones espirituales y su ciudadanía es el cielo. De allá es donde no podemos mezclar el reino en la totalidad, incluyendo las bendiciones materiales del reino, con lo que es la iglesia. En el reino se entiende que el reino se trata de una patria. La iglesia, sin embargo, es peregrina sobre esta tierra. El reino habla del pasado, presente y futuro. La iglesia habla de un presente y de un futuro. Entonces el reino se trata de un concepto más amplio, incluyente, pero la iglesia tiene un concepto más local precisamente para este tiempo. Eso es lo que se llama la forma de misterio del reino de los cielos, es la iglesia. Es la razón, amigos, por la que no podemos llevarlo a extremo, a últimas consecuencias, el concepto de la iglesia, como mucho menos podemos usarlo como sinónimo total del reino de los cielos. Bueno, vamos a ver las parábolas que se mencionan en ese capítulo 13 para tener una idea general. No vamos a detallarlas, pero sí vamos a dar un panorama del contenido de esas parábolas. Primero se habla en el capítulo 13 de Mateo, la parábola del sembrador. ¿De qué se trata esta parábola? Habla de los inicios de ese reino. Se caracteriza por la siembra de la semilla durante los primeros años de inicio de ese reino, en el que podemos encontrar que el reino de los cielos es semejante a una semilla. A contrario de lo que Daniel
a diferencia de lo que Daniel había enseñado, que el reino de los cielos vendría como una gran piedra, ahora Jesús dijo que vendría como una semilla. Ese es el aspecto de misterio. Esa roca todavía va a venir y va a golpear los reinos en su segunda venida, pero entre tanto no ha llegado esa roca. Ahora el reino de los cielos en forma de misterio es como una semilla. La parábola del trigo y la cizaña representa a los cristianos sufriendo por causa de los hijos del malo, porque el malo vino y sembró la mala semilla o la cizaña, y representa todo el periodo de persecución de los cristianos. La parábola de la semilla de mostaza habla del origen humilde del reino, pero habla también de que ese reino va a ir creciendo hasta convertirse en un gran reino, su culminación gloriosa. 4. La parábola de la levadura, que habla de la corrupción doctrinal por un falso sistema religioso. Qué interesante que allá aparece una mujer añadiendo la levadura, hablando de la apostasía. La parábola del tesoro escondido en el campo representa ese tesoro escondido. Es el tesoro, como bien lo mencionaron los profetas del Antiguo Testamento, ese gran tesoro es Israel. Y la parábola de la perla de gran precio, que en ese reino también estará la iglesia que es salva. Esa es la perla de gran precio, la iglesia. En el 7 aparece la parábola de la red, que representa, como bien lo explica esa misma parábola, el fin del siglo, el juicio que separará a los creyentes de los impíos, lo cual se va a desembocar en el periodo de la gran tribulación y al final especialmente de ella. Pedro hizo un llamado a la nación para que se arrepienta y así ellos apresuren la venida de ese reino, en el libro de los Hechos 3, 19 al 21. Y aunque en sí el reino no constituye el ofrecimiento de ser establecido como tal, en Hechos 20, 25 sí constituye un ofrecimiento permanente este reino. Pero la oferta, sin embargo, de establecer el reino será reanudada al fin del siglo con la segunda venida de Cristo y cuando aparezcan los 144,000, que es un tema que vamos a hablar posteriormente. Pero amigos, hemos llegado al final de este programa hablando de los misterios del reino y fue un gusto grande estar con ustedes. Se despide de ustedes de su programa Harpazo su amigo Salomón de la Cruz. Muchas gracias.